Bueno, yo me meto con uno de esos rubros, que es el universitario, porque saben que arrancó el paro de 72 horas de toda la comunidad universitaria ayer. Esto termina mañana viernes. Hay que decir un par de cosas en relación a esto. Martín, estás adherido a esta medida de fuerza, por supuesto. Convocada por las confederaciones de gremios docentes, encabezadas por CONADU Histórica, también está ahí AGD UBA, digamos que es como una subsidiaria, digamos, de CONADU. Sí hay que mencionar que no todo el Frente Sindical Universitario está adherido a esta medida. Los que están de alguna manera más relacionados con la CGT prefirieron no estar dentro de esta medida de fuerza. De todas formas, hay que decir que los mayoritarios, estamos hablando de CONADU Histórica, y por eso se está sintiendo esta medida de fuerza a nivel nacional. Vamos directamente a empezar a escuchar a los protagonistas. Vamos a escucharlo a Carlos De Feo, que es secretario general de CONADU. Habla, por supuesto, de la situación de las universidades, la estrategia de lucha, teniendo en cuenta, por supuesto, la pérdida salarial, también esta lucha que están encarando para que finalmente se ponga en marcha con el presupuesto correspondiente, o sea, con la guita que corresponde, la ley que fue votada, recontravotada, y el veto se lo metieron en el traste. Todo eso es lo que está englobando esta lucha, y de eso habla primero Carlos De Feo. El paro va a ser en todas las universidades del país. La situación de las universidades es gravísima. Muchas de las universidades medias y pequeñas, a continuar esta situación, se van a ver muy difícil su continuación, seguirá abierta, funcionando. Las universidades grandes pueden hacerlo, pero también tienen problemas. Por eso el paro tiene una contundencia muy importante, porque la situación salarial, además de la presupuestaria en las universidades, es gravísima. Hay un enorme malestar en las universidades, y de no mediar una resolución favorable, nosotros estamos presentándonos, vale decirlo, en todos los tribunales, nuestros sindicatos de base de CONADU. Le hemos dado la sugerencia, le estamos diciendo a los compañeros que presenten escritos en los tribunales federales para que, como fue con el Garrahan, la justicia obligue al gobierno a aplicar esa ley, a mandar los fondos para que los salarios puedan mejorar. De no haber una resolución favorable en lo que va de este año, el año que viene el inicio de clases va a ser muy complicado, porque las universidades van a tener gravísimos problemas para seguir funcionando. Che, la situación realmente es compleja, muy compleja. Por supuesto, siempre el foco puesto en primer lugar en la pérdida salarial que están teniendo docentes y no docentes en relación a todo el ecosistema de universidades. Y esto, si bien parece que lo venimos arrastrando, el inicio, el comienzo del próximo ciclo lectivo está en peligro. Ahora me parece que puntualizar esto que decía Carlos De Feo. Probablemente las universidades más grandes, es decir, la Universidad de Buenos Aires, básicamente estamos hablando de eso, y algunas otras universidades tengan menos dificultad, o sea, puedan poner más el pecho a esta situación realmente compleja. No así las universidades más pequeñas, que están desparramadas por toda la Argentina. Vamos a escuchar a Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, que también se refiere a las medidas de fuerza y a la pérdida salarial de los trabajadores y trabajadoras. Tomamos la decisión de continuar las medidas de fuerza porque, muy a pesar de que hemos festejado la aprobación de la ley de financiamiento universitario, la caída de los vetos, nos encontramos con lo mismo que ha ocurrido con la ley de emergencia pediátrica y de emergencia en discapacidad, que es la promulgación por parte del gobierno, más no su aplicación. Y su aplicación implica, además de un aumento en el presupuesto universitario para los hospitales universitarios, un aumento salarial para los trabajadores de la universidad, que el mismo gobierno reconoce en el decreto donde publica la ley, que a julio asciende al 40%, y si nosotros tomamos lo que son los índices posteriores, estamos aproximadamente, nosotros calculamos 43,53. Tenemos que seguir en medidas de fuerza para lograr no solamente el aumento, sino la conquista de la aplicación de la ley, que no resuelve todo, pero es un buen principio o un buen piso para poder arrancar la compensación que los trabajadores necesitamos. En el caso de AGD UBA, hoy por la tarde vamos a tener nuestra asamblea para ver la continuidad de las medidas de fuerza hasta poder cobrar lo que tenemos que cobrar. Desde ya eso va a ser el resultado de una consulta colectiva, una deliberación colectiva.
Interesante y es evidente que el no hacer nada no es una opción, en principio, porque, vamos a insistir, la ley de financiamiento universitario es una ley votada por el Congreso, por ambas cámaras, por mayorías especiales. Entonces, atención con esto, digamos, de naturalizar que el Congreso vote una ley que la refrende dando de baja un veto y que sin embargo no haya ningún tipo de aplicación. Lo que pasó con el Garrahan, con la emergencia pediátrica, es simplemente una sola partecita. Esto sí hay que decirlo. No es que, buenísimo, la lucha de los trabajadores hizo que finalmente pudieran recibir ese aumento del 61%. Ahora, ¿qué pasa con los residentes que también estaban dentro de la ley de emergencia pediátrica, que todavía están en ese régimen rarísimo que quiso imponer Mario Lugones? ¿Qué pasa con el resto de los hospitales pediátricos? Quiere decir, esto está pasando, no se está aplicando la ley de emergencia en discapacidad, no se está aplicando la ley de emergencia pediátrica, no se está aplicando la ley de financiamiento universitario. Última partecita de lo que charlábamos con Carlos De Feo, hablando del modelo de universidad que es el que plantea este gobierno. No es un problema de ajuste, es un modelo de proyecto de universidad. Frente a una universidad grande que le ha permitido a tantos jóvenes en la Argentina cumplir sus sueños, una universidad que ha tenido un papel importante en el desarrollo tecnológico, industrial, económico, social en la Argentina, se le antepone en el Poder Ejecutivo una universidad pequeña, una universidad regida por designios de orden comercial, es decir, se estudia lo que el mercado quiere, se mercantiliza la educación superior, una universidad elitista, una universidad donde solo puedan estudiar aquellos que puedan pagarlo. Frente a eso estamos dispuestos, que la comunidad universitaria en su conjunto, a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para impedir que ese proyecto se consolide en la Argentina. Porque de así hacerlo sería terrible y recuperar lo que se va a perder con eso nos llevaría de nuevo muchos años y esfuerzos que van a ser muy necesarios. Bueno, además entonces de la cuestión salarial, el presupuesto para la universidad y sus hospitales, porque esto también hay que dejarlo en claro, los hospitales que dependen de las universidades también están incluidos dentro de esta ley de financiamiento universitario. Hay otros reclamos pendientes como la restitución del FONID para los universitarios, la aplicación del convenio colectivo. Yo también les traje placas. Vamos a verlas. Son súper amables de entender y las traje, o sea, seleccionadas puntualmente. Esto lo hace el grupo EPC, que significa EPC, Economía, Política y Ciencia, junto con el Centro Iberoamericano de Investigación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ellos se dedican básicamente a ver y a armar estadísticas relacionadas con la ciencia, con la tecnología, pero claramente se ocupan también de las universidades porque obviamente es ahí también donde se empieza a generar, digamos, todo el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Es indivisible las dos cuestiones. Así que, miren, lo primero que estamos viendo es este informe sobre lo que dice, o sea, insisto con esto, agarraron el presupuesto que está presentado para el 2026 sí. Y qué pasa con el rubro universidades. Lo que se ve ahí es muy sencillo, es ¿qué porcentaje del Producto Bruto Interno se generaba para el 2023? Y ahí lo que vemos es que representaba, en todo caso, el 0,718%. En 2025, ese porcentaje es del 0,5%. ¿Ok? O sea, el 0,7 del Producto Bruto destinado a financiamiento universitario, pasamos al 0,5. Al 0,5. Y fíjense lo que va a pasar en el 2026. Es el 0,462, o sea, el 0,40. 0,4. Pongámoslo en 0,4. O sea, baja. Sí. Cuando te dicen que está representado, digamos, que la ley de financiamiento... Sí. Es un montón de plata menos. Claro, por eso es un montón de plata menos la que están descontando. Pero aparte hay algo interesante a marcar, que es que estás relacionándolo con el PBI, y esto se supone que en los años en los cuales crece el PBI deberías tener una incidencia mayor. Bueno, acá vas a ir a una menor porción del PBI con un PBI que probablemente termine cayendo. O sea que es menos guita todavía, porque si vos tenés un PBI más chico, esa representación del 0,4 va a ser menos todavía. Bueno, ahora pongamos la lupa en lo que se desprende del proyecto para el presupuesto del año que viene en la masa salarial universitaria. Entonces ahí se prevé una caída de 30,5% del periodo, o sea, contando desde el 2023 al 2026. Vamos a ampliar ahora el panorama y vemos qué es lo que sucedió y qué es lo que va a pasar con el presupuesto educativo en general.
lo que va a significar estos 3 años de Milei. Y ahí lo vemos entonces, presupuesto de la ahora Secretaría de Educación, que representaba el 1,25% del PBI en 2023, ahora se proyecta para el 2026 el 0,59%. Es un montón. Es tremendo, o sea, una pérdida que es del 41,7% en el 2024, cayó este 2025 más del 10%, y según el presupuesto de Milei para el próximo año, la inversión en educación vuelve a caer, un 1,7%. Es una locura. Cuando te dicen que todo esto, que van a poner guita en inversión en educación, es mentira. Y esto lo dicen los números que ellos mismos presentaron en el proyecto de ley que se va a votar ahora, como nos contaba Carla. Bueno, esto es un presupuesto educativo que va a caer casi un 50% en términos reales. O sea, es un deterioro, dice la gente de EPC, sin antecedentes en la historia presupuestaria argentina. Tiene que quedar claro, esto no pasó nunca, que tan poquito porcentaje del Producto Bruto Interno se dedique a la educación. A esto hay que agregar la desaparición total de casi todos los programas como Conectar Igualdad, el Fondo de Compensación Salarial Docente, la formación tecnológica y las becas, que también los docentes y no docentes, estos trabajadores y trabajadoras de las universidades vienen peleando por el tema de las becas, porque esto es muy importante. Hay muchos pibes que dejaron de poder ir a la universidad porque no tienen cómo solventarla, y las becas eran una solución para eso. Bueno, las becas caen, en lo proyectado para el año que viene, más de 75 puntos reales. No sirven para nada. Lo que le dan a los pibes en becas no sirven para nada. ¿Querías decir algo? Sí, que hay un fenómeno raro que se está dando y que coincide con esto, que es que en general, en años de caída de actividad económica, la cantidad de pibes y pibas que van a la facultad, sobre todo al CBC, tiende a aumentar, ¿sí? Como no conseguís laburo, vas a la facultad a estudiar algo. Sí. Y este año se dio una particularidad que lo conversábamos que no está pasando eso. ¿Por qué? Porque es carísimo ir a la facultad por transporte, por consumos mínimos de tomarte un café, y porque las becas no te cubren nada. Claro, antes era como un mientras tanto consigo trabajo, voy y empiezo a estudiar. Hago algo. Hoy no está pasando eso tampoco. Mira, importante eso, importante. Último gráfico que mostramos, porque acaba de salir, mañana va a ampliar seguramente Martín en relación a esto, pero como nos estamos ocupando de estas 72 horas del paro de las universidades, vamos a hablar de los salarios docentes e investigadores de las universidades nacionales. Esto justamente, el grupo EPC, que eran los que mencionábamos anteriormente, que nos habían dado, digamos, era la fuente de donde nosotros sacamos los gráficos anteriores, acaba de lanzar un nuevo informe, y esto es interesante porque está recontractualizado, lo acaban de sacar. Entonces lo que dicen es que los salarios docentes continuaron cayendo en octubre por mes número 12 consecutivo, y se deterioraron un 1,2%. Así que de esa manera, y ahí lo muestra el gráfico, ya perdieron un 30,6 puntos en relación a noviembre del 2023. Es por eso, por todo esto que acabamos de mencionar, que por ahora son los 3 días en esta semana, que van a terminar mañana, del paro universitario, con esto que contaba Carlos de Feo y también Laura Carboni, que es, esto recién empieza. Vamos a ver cómo se avanza. En el tema de AGD van a hacer una asamblea muy importante donde van a poner a consideración, en votación de todos, cómo sigue esta lucha. Y obviamente, 2 cosas que quiero decir. La idea es poder tratar de ir a una unidad de todos los gremios, que puedan avanzar en un plan de lucha, y que también estén comprometidos los rectores de las diferentes universidades. Esta vez, en este paro de 72 horas, quedaron también medio al margen, en una posición bastante similar a la de los gremios que no adhirieron, que es que tienen la ilusión, pongámoslo en esos términos, de poder tener algún tipo de acercamiento hacia este gobierno y poder llegar a algún acuerdo en relación a esto. Bueno, tanto Conadu Histórica, GDUBA, están bastante en desacuerdo con eso. Dice, ya con esta gente evidentemente no se puede dialogar. Muchísimas gracias, como siempre, Gaby del Elisi. 11 de la mañana, 16 minutos, hasta las 12 vamos a seguir en vivo.